Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos a todos por conectarse, por aceptar la invitación que hacemos desde el Warehousing Lab, de la Universidad de AFIT y la especialización en Dirección de Operaciones y Logística. El día de hoy vamos a estar hablando sobre tecnología y conectividad para el almacenamiento y distribución de clase mundial. Antes de continuar pues como con la presentación, les agradecemos a todas las personas que se van conectando a nuestro webinar. Es una continuación de un ciclo de webinar en logística que venimos haciendo desde la especialización y desde el Warehousing Lab en temas de logística y cadena de abastecimiento resilientes a partir de toda la crisis que estamos pasando pues en este momento por el tema del COVID-19. Para continuar entonces en nuestra presentación del día de hoy sobre tecnología y conectividad para el almacenamiento y distribución de clase mundial, me gustaría hacerles una invitación a una encuesta que estamos haciendo desde el grupo de investigación en gestión de producción y logística para identificar retos en la cadena de suministro, retos que van a enfrentar las empresas posterior a la cuarentena. ¿Sí? Invitamos pues a nuestros asistentes, a quienes se van conectando para que diligencien la encuesta y nos permitan encontrar cuáles van a ser esos retos que van a encontrar las empresas posterior a la cuarentena para poder formular de esta manera pues estrategias que permitan mitigar este impacto y afrontar de la mejor manera pues desde nuestras cadenas de abastecimiento los retos que se nos están planteando. Yo les agradezco pues a todos por conectarse y por aceptar la invitación que hacemos. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Peláez. Juan Pablo pues es egresado del pregrado en Ingeniería de Producción de la Universidad de AFIT y actualmente pues se desempeña como Automation Optimization Specialist en Wallbox Group. Es una empresa pues de Australia. Juan Pablo también hizo su maestría en Supply Chain and Logistic Management en el MIT de University también de Australia. Para continuar con la presentación, mi nombre es Carlos Andrés Loaiza, trabajo como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab, soy ingeniero de producción y magíster en ingeniería también de la Universidad de AFIT y me encuentro vinculado con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. Bueno, para continuar entonces y ir entrando como en materia en nuestro tema de hoy, te invito, Juan Pablo, a que continúes con la presentación y antes de comenzar y entrar en materia, les recuerdo a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat y de PIR, ¿cierto? Les estaremos dando respuesta durante el webinar. Vamos a tener una primera presentación sobre Wallbox Group y posteriormente pues estaremos respondiendo las preguntas. Igual forma las pueden ir formulando durante la charla y al final pues les estaremos dando respuesta. Bueno, no siendo más, Juan Pablo, tienes la palabra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hacemos desde el Warehousing Lab, desde la universidad y obviamente desde la especialización en Dirección de Operaciones y Logística. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por asistir. Me siento un honor de volver a la universidad después de muchos años. Mi nombre, pues ya lo de Juan Pablo Peláez. Estoy radicado en Australia hace 12 años. Llevo trabajando en esta empresa 3 años. Les voy a presentar un caso de automatización que estamos desarrollando en esta empresa. Woolworths es un supermercado en Australia. Es la 9ª empresa más grande de Australia. Tenemos más de 200,000 empleados a través del país. Tenemos 3,000 almacenes de alcohol, como almacenes de grande superficie de alcohol, de gran tamaño, de menor tamaño. Tenemos almacenes de tipo de tamaño mediano que sirven a la parte de las oficinas. Los supermercados de tamaño no de gran superficie como un Éxito o como un Jumbo, más que todo como parecía un Carulla.
Y tenemos las cadenas de descuento, que es parecido como un Target de Estados Unidos. Y en adicional de esa operación, tenemos una operación de 200 bares o restaurantes, donde hay la mayor importancia pues, de eso tenemos acompañado de un almacén de licor. También como somos operadores móviles de teléfono, de servicios financieros, y también, pues sí, obviamente el mercado de online está tomando mucha fuerza. Hablando de la cadena de suministro de Woolworths, Woolworths es como ya le acabo de decir, es la cadena de suministro más grande de Australia. Tenemos más de 30 centros de distribución propios y 10 centros de distribución de terceros. Los centros de distribución son diferentes cada uno hay de cubrimiento regional y cubrimiento nacional, y también son diferentes los de que manejan productos cárnicos, productos congelados, productos fríos, productos verduras y frutas, y los de ambiente. Este es de ambiente o de larga vida, comida de larga vida. Al día se procesan 7.000 camiones, 7.000 camiones, o sea, hacen 7.000 movimientos de camión al día en nuestros centros de distribución. Hacemos un piqueo de 7.000 cajas al día a través del país. La operación es muy grande, el transporte es muy interesante. Como ustedes saben, Australia es un país demasiado grande, pero la población es pequeña y solamente está concentrada la mayor parte está concentrada en la parte este de Australia, y solamente tenemos una ciudad en el oeste, que es Perth. Eso implica unos costos logísticos inconsiderables. Australia es el mismo tamaño de Estados Unidos, o casi el mismo tamaño de Estados Unidos, pero solo tenemos el 10% de la población. Entonces, la distribución siempre se hace vía tren, vía mar o vía camión. Este proyecto que vengo desarrollando, pues, es un centro de distribución totalmente automatizado. La decisión se hizo porque veníamos de un centro de automatización manual o semiautomático, donde había un costo de operación demasiado alto por la mano de obra. Teníamos un gran de heridas de trabajo por la parte repetitiva del piqueo, o por los productos pesados. A veces tenemos que transportar cajas de gaseosas o productos o de latas de atún, y eso pues repetitivamente eso empieza a aporrearlos a los empleados. Teníamos limitación en el manejo de alto nivel de productos. Woolworths se caracteriza por tener 30.000 diferentes productos en los supermercados. Eso significa pues un gran reto para cualquier cadena de suministro. No teníamos precisión en el piqueo. Decíamos que mandamos 3 cajas, pero solo mandamos una, o mandamos más de lo que era. Eso impacta a los almacenes, porque los almacenes pues necesitan un nivel de servicio alto. La gente espera siempre tener el producto en las estanterías. Teníamos que hacer un piqueo muy en avance antes de mandarlos a los almacenes. Eso implica transporte, implica bodegaje. Teníamos otro efecto, cuando se mandaban los encargos a los almacenes. Los empleados tenían que coger estos productos y distribuirlos en los mismos almacenes por las islas o las estanterías. Y bueno, y también se pensó pues que se pensó en un sistema automatizado donde el retorno a la inversión sería rápido. Entonces, en el 2014 se hizo un estudio de la red de la supply chain aquí en Melbourne, y se tuvo muy interesante pues de que había una falencia en la red de la bodega, del centro de distribución. Se hicieron varias propuestas, y se hizo una propuesta a varios proveedores de automatización en bodegas, Dematic de Estados Unidos, Witron de Europa, Vanderland de Europa.
pero la empresa decidió, pues por muchas diferentes razones y por el conocimiento de esta empresa, se escogió a Vanderland. Más adelante les muestro pues el proceso. Esta empresa, pues una de las de lo más importante porque se escogió a ellos fue porque pertenecía a Toyota, eso daba mucho renombre. Otra era porque tenía 30 años de experiencia en servicios postales, en aeropuertos, en manejo de maletas, y tenía un buen conocimiento en Europa en manejo de automatización. La construcción del centro de distribución fue completado solamente en un año, pero el test, toda la parte de implementación de la automatización y pruebas nos tomó 3 años. Eso fue un sistema, una automatización muy compleja. Se estrenaron a nivel mundial muchas tecnologías que antes no se habían puesto en un centro de distribución. Y eso pues fue un reto tanto para el proveedor como para la empresa, pues. Este centro de distribución sirve 250 almacenes para el estado de Victoria. La implementación o la salida en vivo no fue inmediatamente a todos los almacenes. Nos tomó 9 meses completar la distribución de los almacenes. Tuvimos centros de distribución de terceros y propios como soportándonos a nosotros en la operación hasta que pudiéramos salir en vivo 100%. Como pues ya pueden esperar, según la complejidad del centro de distribución, fueron muchas tomas de decisiones de último minuto y mucho soporte de tanto del proveedor como de nosotros, de la parte de informática y de la parte de tecnologías para salir en vivo. Aquí pueden ver más o menos lo que era un centro de distribución semiautomático donde se ven muchos operarios y donde se ve producto regado por todo el piso, donde se ve la complejidad de la operación, donde hay un montón de ineficiencias. Ese es un centro de distribución típico, pues que tiene Woolworths en todo el país. La distribución es muy parecida. Aquí abajo ven ya la terminación de la construcción. Esa parte es donde la parte de la bodega, la bodega de largo plazo, que decimos así, donde se guardan todas las estivas. Esto es una bodega de 46 metros, donde se guarda todos los productos. Aquí les doy más o menos qué capacidad tiene este centro de distribución. Este centro de distribución podemos manejar hasta 2.600.000 cajas a la semana. Tenemos una capacidad en la bodega de larga vida de 60.000 estivas. Eso significa que podemos guardar hasta 7 días de inventario de los productos que tenemos acá. Tenemos otra bodega, que es la que llamamos de corto plazo, que es un inventario, solamente guarda inventario de 24 horas, donde se guardan las cajas, más adelante les muestro, de 230.000 locaciones. En una locación se puede guardar de 1 hasta 4 o 5 cajas. Tenemos 400 carritos, micro shuttles, ahorita más adelante les explico qué es. El área pues del centro de distribución es de 75.000 metros cuadrados. Podemos procesar 1.700 camiones al día, servimos 250 almacenes, tenemos 50 robots que hacen el paletizado de los almacenes, una orden de un almacén más o menos de 1.000 cajas por día, los almacenes piden diario, manejamos 35 montacargas automatizados o digamos que se manejan solos. Tenemos una capacidad de manejar hasta 11.000 diferentes SKUs. Tenemos comparado con un centro de distribución de menor tamaño, del mismo tamaño, perdón, podemos manejar 80% menos de mano de obra. Y tenemos una integración total. El centro de distribución se integra totalmente con el sistema SAP y con el sistema WMS de la bodega. La automatización maneja un sistema que se llama WMC o el control de la bodega, que controla toda la parte de automatización, que es propietario de Vanderland.
y esa integración va con el sistema central, con los dos sistemas centrales pues, de Woodworks, que es SAP y JDA. Entonces, yo aquí les voy a mostrar, les voy a hacer más o menos un tour de un video que se hizo internamente, el tour del centro de distribución. Les voy a hacer no tiene audio, les voy a mostrar más o menos en qué trata el proceso, lo voy a adelantar para que lo veamos rápido. Entonces, el proceso empieza, recibimos los productos de los proveedores, una estiva completa del producto, como lo ven acá. Esos productos se entran en la automatización, el montacargas lo deposita, inmediatamente entra la automatización. Estas conveyor o estas bandas transportadoras, digámoslo así, mueven aproximadamente 340 pallets por hora y podemos entrar a la bodega acerca de cada elevador tiene una capacidad importante. Cada vez que recibimos un producto en la bodega, un producto nuevo, se le hace unas medidas. Estas medidas se llama teaching. Teaching significa que le vamos a enseñar al sistema de qué productos le toca manejar. A cada producto, a cada SKU, o a cada variedad de SKU, se le toman las medidas, 40 diferentes atributos, como peso, ancho, largo, alto, calidad del cartón, si tiene botellas, si no tiene botellas, si es abierto, si es cerrado, cuánto peso puede aguantar encima, dónde están las áreas de soporte. Toda esa información se le entra al sistema y nos va a servir más tarde, ya les voy a mostrar, para hacer el paletizado a los almacenes. Porque, o sea, recibimos el producto completo, pero más tarde lo tenemos que mezclar con otros productos para mandárselos al almacén. Esa mezcla tiene también sus reglas y todo eso. Esta parte, de la parte donde se le enseña el sistema, es la más importante, yo creo que es la más importante de toda la automatización, es porque aquí es donde se entran los datos. Si aquí hay un error, tenemos un error en el paletizaje. Estos datos se tienen que tomar físicamente y no pueden ser tomados, el proveedor no tiene la capacidad de entregarnos esa información por diferentes razones. Los proveedores cambian de empaque, los proveedores cambian de densidad del plástico, todos esos factores nos afectan a nosotros y ellos pues no tienen la capacidad para generar esa información. Entonces tomó la decisión que nosotros mismos íbamos a generar esos datos y vamos a tener unos sistemas de chequeo. Esto es lo más importante y después de tomar estas medidas podemos meter el paletizaje, el pallet en los transelevadores. Estas bodegas podemos tener inventario de 24, de hasta 7 días, incluso hasta más, pero en promedio es 7 días para los productos locales, que tenemos proveedores locales, para los productos que vienen del exterior, obviamente se guarda por más tiempo. Aquí ya después de que entonces, ¿cómo funciona más o menos? Nosotros siempre a primera hora, a las 3, 4 de la mañana, recibimos las órdenes de los almacenes. El sistema, cada almacén tiene una hora de envío en las próximas 24 horas. El sistema arranca una orden según la hora de envío y según las capacidades y arranca la orden. En promedio, una orden puede demorar entre 7 y 10 horas en procesarse. Depende del volumen a despachar de cierta hora. Entonces, trabajamos de la hora de empaque hacia atrás. Cuando el sistema decide arrancar la orden, calcula cuánto inventario se tiene en la bodega, en todas las locaciones, y genera lo que se llama el replenish. Este replenish calcula cuántos pallets se necesita para esa orden, y la orden no solamente en almacenes, en el mismo tiempo podremos estar procesando 40 a 50 almacenes al mismo tiempo. Y cada almacén obviamente tiene diferentes volúmenes, diferente variedad de productos. Entonces eso nos indica cuánto volumen tenemos que sacar de la bodega y cuánto volumen tenemos también todavía en la bodega a corto plazo. Entonces, más adelante pasamos
estos pallets van a ir a una parte que se llama la parte de paletizado, donde empezamos a coger el pallet y a coger por cartones. Todo eso se hace automatizado en la parte del segundo piso. Como ven, estas son unas máquinas de paletizado o de layering que llaman también el proveedor, donde empiezan por capa del producto y empiezan a distribuirlos por unidades. Cada caja de cartón o cada 2 cajas van a ir en una bandeja. Esa bandeja va en dirección a la bodega de corto plazo. Este otro proceso, algunas veces por la misma configuración del producto o porque el producto es muy delicado, no lo podemos poner en la parte de automatización, en las bandejas. Entonces tenemos unos centros de trabajo donde podemos poner los productos manualmente. Esto después hace lo mismo, van a un sorter, y este sorter se dedica de dónde poner el producto. Nosotros le llamamos Case Buffer. Case Buffer es una bodega de corto plazo, donde tiene más 230,000 ubicaciones. Cada ubicación es totalmente, el centro de distribución es totalmente, esa parte es totalmente automatizada. Dentro de este almacén, tenemos unos carros autónomos que llaman micro shuttles, ahí lo están viendo, donde se mueven alrededor a 100 kilómetros por hora. Esos son unos retos pues para el producto, que a veces se nos daña el producto por esas velocidades, pues ya hemos aprendido pues cómo poner el producto en la bandeja. Eso pues ingresa más adelante. Entonces, esa bodega, vamos guardando los productos. Cuando la orden está completa, van a salir al robot. Pero también tenemos productos que son muy pequeños, que no pueden ser recogidos por el mismo robot. Entonces, los productos pequeños van a unas áreas que llaman Goods to Person. Esas Goods to Person son estaciones parecidas a un Pick to Light, digámoslo así, pero en vez de la persona ir al producto, el producto viene a la persona. Eso genera pues unas eficiencias enormes, porque la persona no va a gastar tiempo caminando, el producto llega en la secuencia, en la cantidad necesaria. Lo único que hace la persona es distribuir el producto según la caja. Como ven aquí, cada caja es un pedido para un almacén. Digamos que en eso van los condimentos, que son muy pequeños, van los cosméticos, van las baterías, van los cigarrillos, que son muy pequeños y que el robot como tal no los puede manejar individualmente. Entonces le ayudamos al robot poniéndoselo en unas cajas más grandes. Entonces van en unas cajas más grandes, y las cajas van puestas como ustedes ven, en ese producto. El operario acepta y el sistema reconoce, y luego se le hace un chequeo en peso y un chequeo. Y aquí vemos ya, cuando tenemos todos los productos en la bodega, en la parte de bodega a corto plazo, el sistema automáticamente saca en secuencia o distribuye en secuencia los productos y se lo entrega al robot paletizador. Estos robots vienen de la tecnología pues de ensamblaje de carros, y tienen la misma capacidad. Podemos hacer estos robots pueden, cada celda, tenemos 25 celdas con 2 robots cada una, puede hacer una capacidad de picking de aproximadamente de 600, 700 cajas por hora. Eso vienen a ser 10 estivas por hora. A veces podemos hacer más rápido, menos, o más despacio, pero ese es el promedio que tenemos. Eso más o menos lo que ustedes ven aquí. El robot se encarga de poner el pallet y empieza a mezclar los productos. Cada vez le entrega una caja, esos productos vienen en la secuencia. Esa secuencia viene dada por la distribución en el almacén. O sea, yo no estoy armando estivas revueltas pues, de todos los productos. Es decir, yo mando una estiva revuelta, pero esa estiva revuelta pertenece a la isla específica de un almacén. Después esa información nos llega al almacén,
cada almacén tiene una configuración diferente por diferentes razones, porque queda en una zona muy pequeña, el almacén es muy pequeño porque queda en una zona de muy costosa de la ciudad, entonces el almacén es muy pequeño, tiene una configuración más estrecha. Hay almacenes más grandes, hay almacenes que están en edificios viejos, entonces por la configuración es súper diferente. También la parte social, de la demografía del lugar donde está el almacén. Como ustedes saben, Australia es uno de los países más multiculturales en el mundo, donde tenemos gente de todos los países, entonces hay zonas más de la Grecia, hay otros países más de Italia, zonas más italianas, hay otras zonas más asiáticas, hay otras zonas más de la India. No tenemos muchas zonas latinoamericanas, pero encontramos nuestros productos. Y eso va mezclado según eso. Por ejemplo, esta pallet va para la zona de gaseosas y refrescos. Entonces va solamente para esa parte de ese almacén. Cuando ya tal producto está disponible, eso automáticamente se hace el empaque y se le entrega a un sistema de robots donde lo van a poner en una zona de espera, digámoslo así, para ser empacados al robot. Cuando todo el pedido está listo, el sistema siempre está tratando de estar en línea, se lo entrega a los robots y los robots lo ponen en una parte especial para que el operario los monte en el camión. Y ya se despachan al almacén. Pues, eso es más o menos lo que se ve en el almacén y más o menos es un video pues rápido de toda la cadena, de todo lo que hicimos acá en esta parte de automatización. Esto más o menos es un flujo de materiales. Todo esto, pues como ustedes ven, la coordinación viene en productos no solamente de automatización, también productos vienen de otros centros de distribución que se consolidan acá. Entonces, es lo que llamamos cross-docking. También tenemos productos de piqueo manual, donde productos que sí no podemos recogerlos por los robots, como el papel higiénico, la comida de perros, botellones de agua. Y también hacemos, cuando el volumen de los almacenes es importante, pues se les manda el producto en pallets del mismo producto, directamente como vienen del proveedor. Y todo eso se consolida en una parte que llama marshalling, y después los robots se lo entrega al operario para que lo monte en el camión. Y finalmente, pues tenemos los almacenes reciben, y los almacenes, pues el ahorro de los almacenes están teniendo es porque ya no tienen que hacer el doble manejo de cajas cuando hacen el abastecimiento de las estanterías. Ya todo viene, el pallet se pone directamente en el piso del almacén y llenan las estanterías de noche. Algunas interesantes, esto es pues el sistema Adapto, que son estos carritos, como les dije en el pasado, estos carritos son bodegas que se pueden interconectar, las posiciones los carritos pueden viajar horizontal y vertical. Esta es la parte pues más interesante como de centro de distribución. Realmente todo eso está casi oscuro, todo maneja, pues no necesita ni prender la luz, ellos mismos tienen su propia luz o pues, obviamente saben su ubicación. Carlos, pues si quieres pasamos a las preguntas o a la parte o a las preguntas que tengamos que hacer y aquí tengo algunos videos pues como más de la operación. Listo, Juan. Pues bueno, primero agradecerte mucho por esa presentación tan ilustrativa. Yo creo que la optimización uno se imagina muchas cosas, ¿cierto? Y más en el contexto, pues para las empresas, normalmente no es tan claro ver cuáles son las posibles soluciones y cómo se podrían aplicar, ¿cierto? Y también creo que es importante ese contexto que nos dabas en cómo estaba antes la organización y cuáles eran esos aspectos que se buscaban solucionar a partir pues de la automatización de los procesos. Yo creo que, y el tema, hay un tema pues que es central, ¿cierto? Dentro de todos los webinars que hemos venido hablando sobre la transformación digital de los negocios, ¿sí?
y sobre cómo las cadenas de suministro, pues a partir de la crisis que está pasando actualmente, se ha visto acelerada esa transformación, ¿sí? Porque propiamente hablar de automatización, industria 4.0, toda esta tecnología pues ya venía desde hace años, pero actualmente se está haciendo pues esta transformación acelerada para poder pues eh, seguir siendo competitivos desde las cadenas de suministro, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, pues creo que es importante, y lo hemos dicho pues en todos los webinars anteriores, el tener claro el por qué automatizar, ¿sí? O cuáles son esas justificaciones que en el caso pues de Wallbook, Juan, cuáles fueron esas justificaciones o el por qué comenzaron a decir, bueno, puede que esta operación así como la estemos haciendo actualmente, pues ya no nos siga sirviendo para el contexto en el que estamos, nos toca ya montarnos en una solución automatizada, entendiendo que es un tema que no es de un día para otro, y como lo hablábamos antes de este webinar, es algo que es a largo plazo, no solamente por el flujo de efectivo, de dinero que requiere, sino también pues porque tiene gran parte de la operación en las empresas. Total, sí. Pues hoy, a ver, más o menos, ¿qué pasó? Aquí la mano de obra pues es costosa. Es de las casi comparada o más costosa que algunos países de Europa. Más costosa que Estados Unidos. Entonces eso fue eso cuando estás haciendo un caso de automatización pesa mucho, pues cuando estás ahorrando mano de obra o cuando estás generando sistemas de automatización es importante. ¿Qué otro factor importó mucho? La seguridad industrial. Australia tiene una regulación muy estricta en seguridad industrial. Woolworths, pues, por el manejo manual, tenía grandes costos y grandes costos por esto, los seguros, los accidentes o personas con lesiones a largo tiempo, pues eso empieza a erodar un poquito la operación y los costos. Entonces, obviamente, tenían que tener una solución de facilitar pues los empleados, pues que tenían que a los empleados no se lastimaran, y segundo, pues no enfrentar esa carga pues de salud ocupacional. Segundo, tercero, Australia está viviendo un momento de corto de mano de obra básica. Eso se debe a que la gente que está emigrando a Australia ya no es la misma gente de hace 30, 40 años, gente de Europa o de la India, de la China, pues que sin el nivel de educación menor. Eso quiere decir que pues ya encontrar mano de obra básica es más difícil en este momento. Ya la gente que está viniendo a Australia es gente con especializaciones, doctorados y profesionales, pues que obviamente están buscando cargos más altos, y eso a la hora de buscar personal de un piqueo, pues realmente no se encuentra. Entonces eso fue un estudio social que se hizo, la empresa dijo, a futuro vamos a estar limitados en buscar personal y necesitamos tener, pues, no depender tanto de la operación, del personal. Todo eso se pesó. Pero alguien vi la pregunta. Vi una pregunta que me hicieron. Ajá. Aquí ya tenemos varias preguntas. Hay una que me parece bastante interesante y va muy de la mano con la presentación, ¿cierto? Y lo que decías en el tema de los riesgos, ¿sí? Nos pregunta Sergio Hernández, ¿qué tan vulnerable es el sistema, ¿cierto? A fallas externas que se puedan presentar, ¿sí? Obviamente en un centro de distribución, pues el que sea no está exento de alguna falla en sistemas de energía o algún sismo, y entonces en este caso pues los rieles de los vehículos se dañan, ¿sí? Pueden haber cuáles son como, o qué tan vulnerable es el sistema a estos riesgos, y pues también complementando la pregunta de Sergio, cómo lo mitigaron, ¿sí? Si lo tuvieron en cuenta, pues cómo hicieron para mitigar estos riesgos que son latentes en el sistema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante. Mira, hay varios soportes, incluso en el sistema de datos.
como pueden ver, nosotros dependemos de datos impresionantemente, o sea, la capacidad de datos. Entonces tenemos 20 servidores y son 20, 10 y 10 y ellos son espejo cada uno. Fuera de eso tenemos un backup en la nube. Si estos dos servidores se caen, pues responde el backup de la nube. En la parte de datos. En la parte de energía tenemos energía solar con un soporte, tenemos paneles en el techo. En el techo tenemos 4 generadores diésel. Si esto pues se nos va la luz o el proveedor no nos da la luz, tenemos o la energía solar si es de día y de noche tenemos los generadores diésel. En términos del diseño del centro de distribución, tenemos las redundancias, pues, y tenemos el sistema se construyó en módulos y módulos espejo, pues. Si perdemos un módulo, pues asistimos al otro módulo y algunas partes que hace la automatización se puede reemplazar por un movimiento manual, por un corto tiempo, no a largo tiempo, pero sí hasta que la operación se restablece. Eso pues es la que ha sido. Y el mantenimiento es muy importante. Este mantenimiento es un mantenimiento riguroso de intervalos mensuales de defectos y también se hace con sensores de vibración y con estudios pues de los PLC y el sistema se chequea automáticamente diario, detecta errores y también físicamente hay técnicos por todo el centro de distribución viendo el detalle. Entonces, todos esos sistemas digámoslo, en redundancia, pues obviamente va a haber un momento en que todo falla, pero va a ser muy poquito. Pues obviamente es como lo mismo que un avión. Pues tienen muchos sistemas para no fallar y uno reemplaza al otro para poder hacer el reemplazo. Eso todo se tiene que tener en cuenta en un centro de distribución y obviamente incrementa el costo y también eso también está asociado con la capacidad de riesgo que quiere asumir la empresa. Pues si la empresa no quiere asumir mucho riesgo, pues toca gastar más dinero en sistemas redundantes. Si no quiere gastar dinero, pues nos vamos con un sistema más básico. Eso también depende de la medición del riesgo y la aversión al riesgo que tenga cada empresa. Pues terremotos, como tú dijiste, muy poco probable que pase en Australia, más en Nueva Zelanda. Australia pues es muy estable en esa parte, pero puede pasar un incendio, el bosque de al lado se nos incendió y nos puede llegar el incendio a nosotros. Todo eso se mide y todo se hace en sistemas de mitigación pues, a esos riesgos. Super, Juan. Yo creo que también pues va muy de la mano con lo que hemos dicho también en webinars anteriores de la importancia de tener algunos procesos redundantes y más cuando esos procesos son críticos. También, y es una pregunta que es clave de pronto en estos momentos y ahorita que hablaba sobre el tema de los riesgos, ¿cuáles han sido como esos impactos o esos beneficios que han tenido al tener un almacén, un centro de distribución automatizado en estos momentos en los que obviamente han habido tantos cambios en la demanda, en los perfiles de los pedidos, ¿sí? ¿Cómo ayudó tener este centro de distribución completamente automatizado, ¿cierto? Por lo menos en su mayoría automatizado, para afrontar la crisis pues que se está pasando por el COVID-19 y eso pues cómo se terminó volviendo una ventaja para la empresa. O sea, el centro, obviamente hubo, al principio pues, de la cuarentena hubo restricciones de movilización. Y pues por esa restricción de movilización, los otros centros de distribución que dependen de la gente estuvieron muy impactados. Entonces, nosotros pues, como este centro de distribución, generalmente por turno solo necesitamos 50 personas, 60 personas, que otro centro de distribución por turno necesita 300, 350 personas, pues eso nos vimos beneficiados. La parte de distanciamiento social, pues aquí digamos que todas las operaciones manuales
garantizan 2 metros de distancia. Entonces eso fue muy importante, no tuvimos ningún problema en esa parte. Y los robots pues funcionaron sin ningún problema y pudimos aguantar ese pico de volumen. No sé si ustedes escucharon, tuvimos unas escaseces de inventario importantes a través de toda la cadena de suministros por la sobredemanda de productos básicos como el papel higiénico, la pasta, los enlatados y los antibacteriales y todo lo demás pues que hubo. Eso nos ayudó a nosotros a responder porque la bodega puede despachar 7 veces a la semana a todos los almacenes, no los otros centros de distribución pueden hacer lo mismo. Les ayudó a los almacenes de Victoria a ser como más eficientes para los clientes. Los clientes pues en Victoria no estuvieron tan impactados como un cliente en Sydney o en las otras ciudades. Encontraron sus productos. Yo creo que todo eso sumándolo pudimos afrontar muy bien la capacidad, muy bien la sobreoferta, la sobredemanda, digámoslo así, de los productos que tuvieron en la cuarentena. Ya en este momento, pues Australia está en una fase de muy adelante de la cuarentena, ya casi no hay restricciones y ya la demanda se estabilizó. Pero ayudó mucho y fue el sistema de automatización pues funcionó lo que se esperaba, incluso en algunos momentos mucho más del diseño, y eso pues nos ayudó también a testear muchos diferentes sistemas que no le habíamos testeado a su completa funcionalidad. Incluso nos ayudó a descubrir nuevas alternativas de funcionamiento del sistema. Entiendo, Juan. También un punto importante de lo que exponías ahorita era el tema de los operarios, ¿cierto? Y cómo este personal que es en su mayoría el personal de un centro de distribución es personal operativo. Bueno, pues cómo fue ese cambio y cómo tomó o aceptó el cambio hacia la automatización, ¿cierto? Obviamente también no solamente es transformar los procesos, sino también esos procedimientos que venían realizando las personas, cómo fue esa transformación hacia esa automatización para poder lograr, como nos decías, esa agilidad y esa reducción en los tiempos para poder tener una mejor reacción a corto plazo. Sí, esa fue importante. Mira, ese centro de distribución en general estaba reemplazando otro centro de distribución existente con menor capacidad. Mucha gente pues de ese centro de distribución, pues obviamente no todo el mundo se pudo ubicar en este centro de distribución. Muchos del resto pues se reubicaron en otros, en centros de distribución de congelados o de cárnicos o en almacenes propios de la cadena. Otros tomaron la decisión pues de salir del almacén y obviamente la empresa les pues les pagó su salida y fue una salida amistosa. Cuando se buscó el personal de este centro de distribución, se pensó más en gente con diferentes skills o diferentes actitudes, más gente que viniera de la parte de manufactura que la parte de centro de distribución. ¿Por qué? Porque esto es como un proceso en línea. Esto es un proceso en línea, esto es más parecido a una producción en línea donde se hace un proceso, se sigue a otro proceso. Un centro de distribución, como ustedes saben, es un proceso más mezclado y que se hacen operaciones más rápidas y digamos que hay más flexibilidad en un centro de distribución manual, digámoslo así. Este centro de distribución, por la automatización que tiene, requiere que la gente siga los procesos más disciplinados. La experiencia que se tenía en Europa de centros de distribución automatizados se trajo acá y una de las experiencias dijo, la gente tiene que tener una mentalidad más en procesos que en centros de distribución. Y más que todo el personal de monitoreo y el personal de mantenimiento se buscó más que todo en la parte de manufactura y de las líneas de producción de carros que lastimosamente cerraron anteriormente, nos sirvió para tener personal acá. Eso fue muy importante para el cambio de mentalidad. La otra gente viene de los centros de distribución normales
a todo el mundo se le aprendió, todo el mundo tuvo capacitación intensiva antes de salir en vivo, y fue muy exitoso, pues todo el mundo aprendió y aprendió a manejar el sistema. Mucha gente que no había tocado un computador, estamos en Australia, sí, yo sé, nunca había tocado un computador en su vida, y hasta le tocaba manejar una pantalla, como ven en la parte superior, una pantalla de un computador. Eso los asustó un poco, pero el sistema es demasiado amigable cuando tiene que trabajar con el operario. Entonces, eso mucha gente pues aprendió y se sintió satisfecha del aprendizaje. Super, Juan. Y hablando también un poco en el tema ya de conectividad, y como también en otro webinar hemos hablado de lo importante que es la integración entre todos los actores en la cadena de suministro. ¿Cómo fue ese efecto que tuvo el tener ese centro de distribución, ¿cierto? El tener mucha más agilidad en la reposición de inventarios, en tener pues esta ubicación dinámica en los SKU que permitía despachar mucho más, de manera más ágil, los productos y los pedidos. Eso en las tiendas, pues cómo fue ese impacto y cuáles fueron esas mejoras que se apreciaron. Mira, a ver si en los almacenes tienen, los almacenes tienen una configuración diferente, ¿cierto? Los centros de distribución normales mandaban las cajas, las estivas revueltas, o sea, la isla 1 con la isla 5 con la isla 20, y eso generaba un montonón de ineficiencias en los almacenes. Entonces, nosotros, como podemos tomarle la medida a los productos, nos llega también en el sistema, la base de datos, todos los almacenes tienen la configuración del almacén en el sistema. Podemos mezclar los dos sistemas de información juntos y podemos armar la estiva acorde al almacén. La toma de datos es súper importante. Nosotros necesitamos información del producto, nosotros necesitamos información de la demanda. ¿Por qué la demanda? Porque necesitamos esa información de la demanda a futuro para poder abastecer nuestra bodega de corto plazo. Nosotros necesitamos saber qué producto está en promoción, qué producto está lento, qué producto se va a cancelar. Todo eso necesitamos para saber qué producto ponemos en la bodega de corto plazo. También necesitamos saber las dimensiones del producto. ¿Por qué? Porque el robot lo va a poner en una posición según el peso. Nosotros por seguridad industrial no podemos poner en una estiva una caja de 16 kilos, mayor de 16 kilos, más alta que 1,60 m en el pallet. Los pallets generalmente miden 1,80 m a 2 metros. Entonces, toda esa información es impresionante, pues lo que necesitamos poder toda esa información para poder armar el pedido al almacén. Entonces los almacenes vieron esto, pues que ya no tienen que cargar una caja pesada, ya no van a tener heridas, no van a tener problemas de coger una caja más alta de 1,60 m, que la caja llega, la cantidad aceptada, lo que les cabe en el almacén y en la estantería, les llega preciso. Eso generó un alivio al almacén impresionante. O sea, los almacenes agradecen y ya cuando por alguna razón nos toca armar la estiva manual, dicen, pero ¿qué pasa aquí? Porque el robot no lo está armando, nosotros amamos los robots. Porque les llega, el pedido les llega perfecto. Si les voy a mostrar una estiva armada de un robot a mano derecha, esta es una estiva perfecta, tiene los enlatados en la posición en que van, tiene las cajas cómo van a llegar. Este es un pallet, normalmente el promedio de cajas por pallet eran en un almacén, en automatización normal eran de 100 cajas. Eso pues obviamente entre más pallets tú tienes, más transporte vas a gastar. Aquí vamos a mandar este pallet tiene 260 cajas. Entonces, eso genera, pues al almacén le van a generar unas eficiencias impresionantes. Cada almacén está pagando hora nocturna para poder armar el almacén. Entre más eficientes seamos en eso, más fácil para el almacén. Obviamente los gastos al negocio van a ser menores. Entonces,
hablando de datos, lo que hemos visto, por ejemplo, en los productos, y son algo que no se detectaba antes, por ejemplo, si el proveedor cambia la densidad del vidrio de una mermelada, el sistema va a decir, yo no reconozco este producto. Y el proveedor dice, ¿usted cómo se dio cuenta? No, pues porque cada caja, el robot le toma una foto y lo pesa. Y decimos, proveedor, usted me está cambiando la densidad del vidrio, o usted me está cambiando el peso. No, nosotros decimos, me estás cambiando el peso, el 50% de las cajas vienen con el peso cambiado. Y ustedes y ellos ni se da, o sea, el proveedor ni se ha dado cuenta que el proveedor de vidrios o el proveedor de envase le había cambiado la densidad del vidrio. O sea, a eso hemos llegado a esa precisión. Eso fue un reto solamente, bueno, hablando de retos y hablando de información, eso ha sido un reto para los proveedores impresionante diciendo, pero es que a nadie me revisaba a mí de 100% las cajas. Sí, te la estamos revisando y te la estamos midiendo y necesitamos que tú estandarices tus procesos. Y tenemos gente en el centro de distribución que va a las líneas de producción y le dicen, no, estás empacando mal las cajas, me le estás poniendo más adhesivo, me le estás poniendo más peso. Entonces, llega a los proveedores y hay proveedores muy proactivos y dicen, sí, necesitamos cambiar, inmediatamente cambia la línea de producción. Hay otros proveedores un poquito más rezagados y tratan de, no, pero es que nadie me ha revisado el producto así en esa calidad, esto me cambiaron las reglas de juego. No, venga, es que no, esta automatización no va a ser solo nosotros, aquí vienen, nuestra competencia también lo está haciendo. Entonces eso ha sido una importante, todos estos datos, toda esta analítica de datos la tenemos nosotros y se la pasamos al proveedor. Nosotros sabemos si las medidas de las cajas se están sesgando, se están yendo más para la longitud, se están yendo más para el lado izquierdo, digamos lo menor, o se están mandando una caja más larga cada vez. Entonces el proveedor aprecia toda esa información y el proveedor dice, ya sé lo que tengo. O sea, el proveedor no tiene esa análisis de datos y hemos sido capaces de proveedores de decirle, mira, tu variación en el peso, en las medidas está cambiando, o tu empaque no me sirve para la automatización, ¿cómo podemos cambiar? Entonces los datos aquí son ricos, tenemos ricos en datos, el proveedor cambia la caja, obviamente el que se beneficia es el almacén, porque obviamente va a tener unas cajas más estables que las puede poner en la estantería. Super. Y yo creo que va muy de la mano porque en algunas ocasiones las empresas tienen como esta mentalidad de que si yo automatizo, entonces voy a tener que tener un portafolio súper establecido y unos datos que van a ser constantes en el tiempo y que no se van a mover, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento también pues nos comentabas, Juan, sobre la variedad en los SKU, ¿cierto? ¿Cómo fue ese tema de recibir toda esa cantidad de SKU que nos decías en la presentación? Sí, transformar todos esos SKU en datos para que se pudiera mover dentro del almacén y pues cómo fue hacer ese mantenimiento y poder mantener la operación fluyendo en el tiempo después de haber hecho la implementación inicial. Sí, o sea, eso fue uno de los casos que necesitabas en un centro de distribución de esta categoría. Era Woolworths se caracteriza por tener la mayor variedad de productos en el supermercado. O sea, por eso es líder en los supermercados. Eso y tienen el cubrimiento del mercado más grande. ¿Eso qué indica? Pues obviamente necesitamos un centro de distribución que maneje esa variedad sin problemas, que no nos restringe en ningún caso en el mediano plazo y largo plazo. O sea que la vida útil del centro de distribución, que pues de estos aparatos, digamos que son de 20 años, podamos aguantar esos 20 años con unos productos, que podamos extender el rango de productos de muchos productos. Podemos manejar 11.000 líneas solamente en ese centro de distribución, 11.000 SKUs. Eso fue un factor. Los otros centros de distribución pues se ven restringidos entre más productos manejes, más slots tienes que tener. Y cada vez que cambias un producto, no, este producto se muere, vamos a poner otro producto, queremos tener una promoción. La reacción ante la demanda es muy difícil reaccionar en un centro de distribución normal. Si algunos tienen ya experiencia,
cuando tienes promoción y nadie te avisa que lo que necesitabas una locación, ahora necesitas 20, ¿y dónde los pongo? No, ponlos ahí afuera, y empieza el desorden, y empieza la corte de precisión, y empieza el debate. Digamos que el sistema nos deja tener un infinito no infinito, pues obviamente tiene una restricción, pero sí tenemos un infinito de productos que podamos tener en el portafolio que quiera distribuir el almacén. Okay. Y eso, por eso se dio esto. Sí, yo creo que es muy importante también como, bueno, y cómo se ha hecho el mantenimiento de su operación en el tiempo, y de pronto aprovechando ya que ya se nos agotó el tiempo, eso se va en un momentico cuando arrancamos las preguntas, en una última pregunta que nos hacen, que me parece muy importante, y es, bueno, ¿y cuáles son los mayores retos para la compañía en temas en los que aún falta trabajar a nivel logístico? O sea, porque obviamente, y como tú mismo lo decías, una cosa es cuando arranca uno a hacer toda la implementación, sale en vivo con el centro de distribución y comienza la implementación y llevarlo pues como al día a día con los operarios. ¿Cuáles son como esos temas que sigues trabajando o que siguen siendo esos retos a nivel logístico para la empresa? O sea, por ejemplo, el nivel logístico que tenemos siempre es poder manejar el volumen, la variabilidad del volumen en los almacenes con las promociones o retos como el COVID-19, pues es, es, es tener esa variabilidad, y que el transporte, la mano de obra esté disponible y que pueda reaccionar a esos picos de producción. Eso siempre, un sistema de automatización siempre se hace pues que reacciona a los picos, pero no a picos muy severos. Entonces, lo que hemos hecho es más que todo es que el transporte se adapte al centro de distribución, no el centro de distribución al transporte. ¿Eso qué indica? Pues obviamente tenemos que tener más remolques, tenemos que tener más cabezotes parqueados afuera esperando, y más choferes. Que los almacenes también puedan tener áreas de despacho o bodegajes, y tenemos también restricciones de horarios también. No podemos estar entregando almacenes que están en medio de la ciudad a las 3 de la mañana, entonces hay retos de ruido, hay retos de sonido, entonces tenemos camiones eléctricos, y todo se está implementando. Entiendo, Juan. Bueno, no, pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, esta presentación que espero que para todos los asistentes haya sido bastante ilustrativa, sí. De nuevo, pues cuando uno comienza a hablar de automatización, sí, y como tratamos, pues y siempre decimos desde el laboratorio, cuando uno comienza a hablar de automatización es importante también ir más allá, ¿no es cierto? O antes de pensar en la tecnología que se vaya a montar, ¿cierto? En la estructura que se vaya a implementar, es importante el análisis que hay detrás, ¿sí? Y tú mismo lo decías, o sea, la parte de los datos es fundamental. ¿Cómo se va a hacer la integración? No solamente desde el centro de distribución para el consumidor o para el cliente, sino también con nuestros proveedores. ¿Cómo nos van a entregar? ¿Cómo nos afectan esas variaciones de los proveedores? Entonces creo que fue pues para todos un espacio bastante ilustrativo, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo les agradezco pues mucho a todos los asistentes que se conectaron a nuestro webinar del día de hoy. Les recordamos también la encuesta que estamos haciendo desde el Grupo de Investigación en Gestión de Producción y Logística para identificar retos que vayan a enfrentar las empresas en la gestión de su cadena de suministros. Los invitamos a que diligencien la encuesta y nos permita pues como conocer esos retos que van a asumir desde las empresas y desde los diferentes sectores para que para poder diseñar estrategias que permitan afrontar estos retos que van a enfrentar las empresas. Juan, bueno, también nos invitamos a nuestro próximo evento en oportunidades y retos para la industria 4.0 en la crisis actual, ¿cierto? Continuando con nuestro ciclo de webinar en logística y cadenas de suministro resilientes, es importante también. Y hemos visto que hay una oportunidad aquí para acelerar estos procesos de digitalización, estos procesos de transformación en las organizaciones. Entonces los invitamos también a que se conecten en nuestro siguiente evento. No sé si de pronto quieras dar un comentario final antes de terminar con nuestro webinar el día de hoy. No, gracias Carlos por tu invitación, gracias a Juan Gregorio, a los Marina.
Muchas gracias por toda esa información y gracias por invitarme otra vez de vuelta a la universidad. Lo aprecio mucho, me siento muy orgulloso. No, les quiero decir, obviamente pues un sistema de automatización en Colombia de esta envergadura pues nunca se va a ver, pues obviamente Colombia tiene otras cosas que se pueden mejorar, se puede utilizar semiautomatización, se pueden utilizar otros sistemas que mejoren, pero obviamente siempre tiene que haber un plan de negocios o de respaldado, no a montar automatización porque es la moda o porque es lo que se está haciendo. Ese es mi punto. Cualquier pregunta me la pueden dirigir a través de Carlos. Con mucho gusto les responderé. Y no, pues sigamos así en contacto, Carlos. Dale, muchísimas gracias, Juan, de nuevo por tu tiempo, por esta exposición, pues que espero que para todos haya sido no solamente ilustrativa, sino que también haya sido pues un espacio de aprendizaje y de poder conocer casos de éxito en la implementación pues de esto, de automatización en procesos de almacenamiento. De igual forma también está la invitación siempre desde la especialización en dirección de operaciones y logística. Quienes deseen tener más información, ahí están los contactos del coordinador y de nuestras asesoras comerciales. Finalmente, pues les agradecemos a todos por conectarse desde el laboratorio. Están nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan. Este evento quedó grabado y va a estar montado en nuestro canal de YouTube. Posteriormente les estaremos enviando el evento, la grabación del evento. Les agradecemos pues a todos por haber aceptado la invitación desde el Warehousing Lab. Seguimos pues como conectados y nos vemos en nuestro próximo webinar. Juan Pablo, que tengas un feliz día, ya de ser bastante temprano. Muchas gracias y feliz tarde a todos y feliz noche, yo creo. Y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Juan, por este madrugón que te hicimos pegar. No, con mucho gusto.